Noches a todos, bienvenidos a esta segunda noche del foro. Es una noche que está conformada esta mesa por todos integrantes de lo que es la gestión del colegio clínico en este bienio. ¿Sí? Todos de alguna manera formamos parte del colegio clínico. Está Luján Yubare, que es la coordinadora. Y junto a Silvia Miglarek y Matías Futini colaboramos en la coordinación y somos responsables del espacio Intercolegios Clínicos, que es un espacio novedoso, es una propuesta de Luján para este bienio, que bueno, un poco apunta a fomentar el lazo de trabajo con los otros colegios clínicos de la zona, ¿por qué no de América, pero en principio de la zona, para, bueno, profundizar el intercambio y los lazos de trabajo. Así que es una mesa de colegio clínico, podríamos decir de alguna manera, que con Luján ya pasó un chivo, que empieza en abril, que está abierta la inscripción, así que eso será muy bienvenido. Bueno, un poco la propuesta de esta noche era las formaciones, o es, mejor dicho, pensar las formaciones del analista, clínica y política. Yo escribí unas breves líneas para la presentación, que se las voy a leer. Las formaciones del analista, clínica y política es una propuesta que no elude la relación del inconsciente entre quien se forma como analista y entre quien quiere practicar el psicoanálisis e incidir con su acto en aquellos a quienes tienen consulta. ¿Sí? Hay una relación estrecha entre formaciones del analista y las formaciones del inconsciente, ¿no? Yo creo que es un poco obligado ese lazo así un poco tácito. Como decía, formaciones del analista y formaciones del inconsciente poseen un lazo irreductible que toca la posición del analizante analista o analista analizante, tal proponía, esa es una fórmula que nos propuso Matías Futini hace unos cuantos años y que nos dejó pensando a muchos en ese momento. Es condición pasar por la experiencia del inconsciente si se pretende hacer pasar por allí a otro que así lo requiera. No hay una formación del analista en singular, si las hay en plural. Formaciones. El análisis personal, el control de análisis y la transmisión teórica, y esto es un agrado mío, o en teoría, que se puede dispensar de manera institucional. Allí la transmisión se orienta por una política de escuela. En nuestro caso son los colegios clínicos, formaciones clínicas del campo lacaniano. Es allí donde la apuesta es al lazo, el lazo como política de escuela, que sin duda esta apuesta y esta orientación de la escuela toca a las formaciones clínicas de aquellos colegas que se acercan a nuestro colegio clínico para formarse como analista. Bueno, un poco estas breves líneas eran la introducción a la mesa. Y bueno, si están de acuerdo, tal como charlamos el orden, empezaría Luján Yoale, que es la coordinadora del Colegio Clínico del Río de la Plata, es miembro de la Escuela de los Foros del Campo Lacaniano, y bueno, le doy la palabra a ella. Bueno, muchas gracias, Mariano. Buenas noches. Bueno, yo le puse por título a esta breve ponencia, que la idea es poner a conversar con Matías y con Silvia, le puse por título Formarse en lo imposible. Y bueno, lo llamé así porque, bueno, la formación del analista me parece que insiste como pregunta, ¿no? Resuena desde los inicios mismos del análisis, digamos, en los inicios de la apuesta freudiana, que sostenía no solo la transmisión de un método clínico a partir del pasaje por la experiencia analítica, sino que además siempre estuvo presente la necesidad de la formación epistémica, ¿sí? O esa dimensión epistémica de la formación,
que implicó para Freud y los pioneros teorizar, reunirse y también escindirse, ¿no? Digo, me parece que no podemos pensar la formación del analista sin todos esos asuntos, digamos, porque han atravesado distintos problemas en las distintas y sucesivas escuelas. Para dar un pequeño ejemplo del tema, voy a tomar una referencia que encontré en las circulares del Comité Secreto. En la circular del 21 de febrero de 1921, Rank le responde una carta a Jones, donde éste le comentaba acerca de ciertas irregularidades en la práctica por parte de algunas personas que se nombraban analistas sin haber recibido ninguna formación al respecto, ¿no? Jones le contaba esto a los analistas de Viena. Y Rank le responde: aprovechando la ocasión, quisiéramos hacer la observación, querido Jones, de que si bien nos alegramos de la celosa protección contra el análisis lego salvaje, lamentamos que así se descuide la protección contra el análisis lego salvaje de los médicos. A nosotros este punto de vista nos parece inadmisible y jamás lo vamos a aceptar. Después de todo, el público puede protegerse solo contra el análisis ejercido por los legos, mientras que no puede ser advertido del análisis lego que practiquen los médicos. Tampoco nos parece válido registrar el nombre de las personas que serían analistas, ¿no? Ya que también, dicen los junguianos, podrían reclamar el derecho a llamarse psicoanalistas. Bueno, como vemos, ya la cosa venía picante, ¿no? En 1921, respecto de quiénes sí, quiénes no, a quiénes se llamaban analistas. Bueno. Por otro lado, en esa misma época y en las circulares hay varias referencias de colegas que no están en Viena, por ejemplo, los que estaban en Berlín, y planteaban la necesidad de reunirse, por ejemplo, a discutir cuestiones de los tratamientos, a conversar cuestiones de la técnica. Y surgen entonces ahí, en esos problemas de la práctica, la pregunta acerca de cuáles serían los temas importantes a debatir y a conversar. En una carta del 2 de noviembre de 1920, Jones le responde a Abraham: comparto tu opinión general de que los sueños de batalla, dice, no serían un tema adecuado para una discusión general. Pero me temo que ninguna cuestión psiquiátrica podría interesar a nuestro grupo, ya que nadie, excepto Stoddard, tiene experiencia en demencia. ¿Qué te parecería alguna materia de técnica terapéutica sobre cómo afrontar las especiales dificultades que surgen en la práctica? Entonces, podemos decir que la formación de los analistas ya estaba apuntalada por ciertos problemas inherentes a la clínica, por los obstáculos que se ponen en juego a la hora de hacer entrar en la partida esa tarea imposible que es analizar. Les recuerdo que en 1925, en el prólogo al libro Juventudes Descarriadas, o también, bueno, creo que lleva el título de Juventudes Desamparadas, Freud dice: tempranamente había hecho el chiste sobre los 3 oficios imposibles, que son educar, curar, gobernar, aunque me empeñé sumamente, dice, en la segunda de esas tareas. No, me parece interesante porque que sean imposibles no quiere decir que no nos ocupemos de ellas y que no hagamos algo con eso. Y en 1937, en Análisis terminable e interminable, justamente, Freud reemplaza el curar por analizar y destaca que es imposible, ¿sí? Que habla digamos, de oficios imposibles, ¿no? Porque se refiere a que se puede dar anticipadamente por cierta insuficiencia del resultado, ¿no? Es decir, que siempre va a haber algo ahí, ¿no? Que no va a resultar del todo suficiente. Lacan retoma esta referencia freudiana en el Seminario 17 y ubica esa tríada a partir de la distinción entre lo imposible y la impotencia. Destaca que, como Freud nos enseñó, hay 3 profesiones imposibles y que si nos interesa el asunto es porque lo imposible es lo real. De este modo, el poder de los imposibles es el poder de lo real. Un real que circunscribe el campo del goce, un real que se escabulle en los intersticios de la enseñanza y que aún así nos esforzamos por hacer transmisibles, en una apuesta cada vez a que el análisis no devenga una práctica inefable. Las formaciones del analista al uso nuestro. Argentina es peculiar en varios aspectos. Uno de ellos es sin dudas el lugar que el psicoanálisis ha logrado en el entramado social. A diferencia de otros países donde el psicoanálisis tiene vedado el ingreso a las instituciones del otro social, en Argentina el psicoanálisis forma parte de la enseñanza universitaria, de las instituciones ligadas a la salud, sobre todo en el ámbito público,
así como también en el arte y la cultura en general. Es una práctica que se ha instaurado, ¿sí?, en lo social y no ha quedado reducida a un pequeño grupo interesado en el asunto. Contamos además con varias escuelas de psicoanálisis y con un gran número de instituciones psicoanalíticas de diversa índole. Entonces la polifonía de voces atraviesa nuestro territorio. Algunas logran hacerse oír más que otras, pero a fin de cuentas, en la medida en que el psicoanálisis se entrelazó con la universidad y con el hospital, esto dio lugar a un movimiento diferente a lo acontecido en otros lugares. En Argentina, la realidad es que es posible recibir una formación en psicoanálisis, hablando en términos generales, en instituciones sumamente diversas. Creo que esto le da al psicoanálisis de estas tierras algunos rasgos que nos son propios. Uno de ellos es que el psicoanálisis en extensión es para nosotros lo cotidiano. Muchos practicantes del psicoanálisis somos convocados a dictar seminarios en universidades, a supervisar o a realizar análisis de control, dar clases, comentar ateneos en hospitales, a participar de la formación de las residentes de salud mental. En palabras de una colega querida, Tomasa San Miguel, ella dice: sería importante que el psicoanálisis le reconozca a la universidad y al hospital lo que le debe. Creo que lo interesante de este asunto es que, entramados a las condiciones de la práctica, nuestros interrogantes no pueden más que reformularse una y otra vez, acordes a las transformaciones que se producen en nuestra sociedad. Mi formación estuvo impregnada de esos caminos. El encuentro en la universidad con algunos analistas que hacían de sus clases la verificación de la puesta en acto del deseo del analista. Porque la rigurosidad teórica no ha de confundirse con el discurso universitario, ni la imprecisión teórica con libertad respecto a los significantes amos. También está impregnada del hospital, de los encuentros con los locos, de la necesidad de inventar donde parece que no hay con qué, de ganarle terreno a la vulnerabilidad apostando una escucha que no deviene conmiseración religiosa ni cinismo desentendido. Del desafío en la clínica con niños graves, donde otras teorías parecen estar ganando la partida, y se bastardea el psicoanálisis como una práctica carente de eficacia. Del pasaje por un análisis que me permitió pararme del lado de la vida. Del encuentro con otros y otras que, a partir de una política del lazo, intentamos no dejarnos despedazar por la rivalidad que a todos nos habita y hace peligrar la trama. ¿Por qué una formación en una institución analítica? Quiero detenerme ahora brevemente en dos sesgos: la formación ofrecida en los foros a través de lo que damos en llamar el colegio clínico y, por otro lado, el dispositivo del cártel. Del primero diré que, si bien tiene sus bases en cada foro, ¿sí?, del colegio clínico, cada foro constituye algo que puede recibir ese mismo nombre o a veces tiene algunas variaciones, digamos, y de él pueden participar, ¿no?, pueden cursar allí todos aquellos que se interesen por una formación en psicoanálisis, y con una formación en psicoanálisis, como les decía recién Mariano, que se orienta hacia la escuela. O, si ustedes quieren, no puede desconocer al menos los principios que la fundan. Del segundo dispositivo, cártel, diría, siguiendo a Colette Soler, que el cártel es el dispositivo por excelencia de la escuela, aunque añadiré que no se repliega sobre ella. Digo, me parece que lo interesante es que los dos dispositivos, tanto el cártel como el colegio clínico, no tienden a mirar hacia adentro, miran hacia la escuela, pero no se quedan solo mirando a la escuela, sino que tienen una apertura hacia la afuera, ¿sí? Y que en ese sentido, digo, son dos formas topológicamente sumamente interesantes para la formación. Bueno, y les decía esto ¿por qué? Porque el dispositivo del cártel tiene esta particularidad además, ¿no?, que pueden participar miembros de escuela, miembros del foro, gente que no es ni miembro del foro ni de la escuela, ¿no?, y que para muchos, tanto el colegio clínico como el cártel han sido puertas de entrada hacia una transferencia posterior, hacia el foro inclusive, ¿no?, y hacia la escuela. En este sentido, me pareció interesante que esa pluralidad y diversidad del dispositivo del cártel y del colegio clínico sean huella y camino para la formación que se traza en el foro y en la escuela, que se constituya en un espacio donde, independientemente de cuál sea el modo en que es nombrada la inserción de cada quien, AE, AME, analistas practicantes, miembros del foro, etcétera, ¿no?, y los que sin pertenecer también a ninguna institución, pero que se analizan, supervisan y abogan por una formación
se encuentran, digamos, con un espacio posible para la conversación, para la apertura, para el debate, para una formación que vaya, digamos, de alguna manera en contra de todo aquello que se erige como el uno, ¿no? Como el uno que no puede cuestionarse. En este sentido, ¿no? Me parecía interesante que sean espacios donde efectivamente se produzca un intercambio vivo, que ponga el trabajo en nuestras teorías, que no nos permita dormirnos al amparo de los dogmas, que haga del acto analítico nuestra traza, sobre todo para no burocratizarnos en una enseñanza vacía y sin incidencia. En el libro El psicoanálisis frente al pensamiento único, libro que surge tras la decisión respecto de la MP, Colette Soler se pregunta, dadas las sucesivas crisis de las instituciones analíticas, ¿por qué una institución analítica? Y dice, los pragmáticos podrían responder para asegurar la formación y para garantizarla. Pero ella va más allá y dice que es la naturaleza misma del discurso analítico la que induce al agrupamiento de los analistas, pues el acto analítico no puede afrontarse ni sostenerse solo. Agrega que cuando se trata de analistas, los atolladeros de la formación quedan elevados a la segunda potencia, y que es por esto que Lacan inventó la escuela. Escuela dice que no ha de confundirse con los proyectos educativos. Entonces, formación paradójica, si las hay, podríamos decir, porque ella dice que esta formación apunta justamente, ¿no?, a velar en el sentido no de recubrir, sino de estar atentos, ¿no?, por ese lugar del acto, ¿no?, a cuidar ese lugar del acto, que logra precaverse, dice, tanto de la rutina como de la imitación, y prepara al sujeto para obrar sin el otro. Porque el psicoanálisis, dice, no es una práctica de una doctrina cualquiera, y el psicoanalista no es un profesional como los otros. ¿Cómo ir hacia una formación que no tenga en sus fundamentos entonces la canallada del uno garante? ¿Cómo hacer que la llamada transmisión del psicoanálisis no devenga la voz de algunos pocos? ¿Cómo hacer entrar que los lugares no son de las personas, sino que la permutación es un principio de nuestra escuela? ¿Cómo jugarlo en acto, sin que se desate la tormenta perfecta? ¿Cómo hacer finalmente con el narcisismo de las pequeñas diferencias? ¿Cómo hacer para enlazarnos cada vez a partir de un no saber que cause el trabajo? En fin, sabemos que no hay garantías, pero hay apuestas. Como propone Lacan en la introducción a la revista Silicet y que retoma Dominique Fingerman en su libro Las deformaciones del analista, allí Lacan dice, para que el psicoanálisis en cambio vuelva a ser lo que nunca dejó de ser, un acto aún por venir. Una última cosita y con esto termino. Del alfabeto, escrita la A entre paréntesis, a una escritura. Hay cosas que no se enseñan, sino que pasan en acto. Las recibimos sin saber cómo y quizás durante mucho tiempo quedan a la deriva o en espera. Alguien nos enseña el alfabeto, esos garabatos que un día nos sorprenden, mutan y pasan de ser tan solo un trazo sin sentido a devenir palabras, textos, escrituras, marcas a ser leídas. Pero el alfabeto no garantiza la literatura, aunque es parte esencial del asunto. Para que el escribiente devenga escritor, autor, es necesario un salto sin red, avanzar en un terreno inseguro, soportar no saber de qué va la cosa, dejarse escribir. La formación del analista comparte algo de ese pasaje. Ay, me perdí. Por un lado, porque no basta aprender la teoría, es necesario el pasaje por la experiencia del análisis, y aún así es preciso un paso más que lleve a desasirse del lazo transferencial que sostiene al otro en relación al saber y al goce. E incluso algunos dan un paso más, que es el del atravesamiento por el dispositivo del pase. Pero además, porque el analizante habla, dice Lacan, y cuando lo hace, dice, hace poesía. Y el analista tiene ocasión entonces de equivocar lo escrito, de habilitar que la historia se escriba de otro modo, un modo que no es necesariamente de finales felices, pero que permite a cada quien hallar su hebra, tejer su trama, esa que hace que el cuerpo consista en la vertiente del deseo. Para terminar, les quiero compartir un pequeño párrafo que escribí, jugando un poco a esto de la autoría, ¿sí?, en un terreno que me resulta mucho más difícil que escribir como cuando escribo académicamente. Jugué un poco con las listas que propone Seiyo Nagon en el libro de la almohada, y entonces hice un breve fragmento de algo que escribí durante la pandemia, que son 3 renglones nada más. Cosas que aprendí en la pandemia. Que los paranoicos tienen sus razones. Que lo inverosímil puede suceder.
que escribir en otra lengua no es sinónimo de escribir en otro idioma, que las pantallas pueden hartar, que las palabras viajan a veces solo escribo un título y después no mucho más, pero esta vez ni título. Pero sí separé algunos puntos que me gustaría por lo pronto tratar de transmitir y conversar. El valor de la OTA como transmisión y formación del analista. Con un poco de suerte les digo, tal vez lleguemos ahí. El relato con el que quiero introducir la cuestión tiene tres personajes: el fotógrafo e investigador británico Edward Muybridge, un socio capitalista acaudalado y ex gobernador de California, Leland Stanford, sí, el de la famosa universidad, y Sally Gardner, una yegua pura sangre, que no podía faltar en algunos de mis relatos. En 1870 había una suerte de conflicto pregunta que insiste entre algunos fanáticos del turf, de la carrera de caballos, que desataba un debate entre dos grandes facciones que se dividían más o menos así. Mientras algunos decían que durante el galope de un caballo había un instante en que las cuatro patas del animal estaban en el aire simultáneamente, otros afirmaban que en todo momento había una pata tocando el piso. Este interrogante lleva al famoso Stanford a que, lo lleva a él a contratar a este fotógrafo que mencionaba para llevar adelante una investigación primero y luego una demostración de que en algún momento del galope, pues él era partidario de esta posición, las cuatro patas estaban en el aire. Con dicho fin, Muybridge, el fotógrafo, se instala en el rancho de Palo Alto del magnate, hoy devenido campus de la Universidad de Stanford, y proyecta y construye un dispositivo, 1870, es una historia no solo verídica, sino real. Proyecta y construye un dispositivo para capturar las imágenes que eran imposibles para el aparato del ojo humano, y que tampoco los pintores de esa época lograban capturar en sus dibujos. Se trataba de un acto que no podía ser retratado, capturado o demostrado sin otro dispositivo aledaño. Ese es el, digamos, para resumirlo rápido, de dónde surge el primer dispositivo que después se convertirá en el cine, ¿sí? Es una historia bastante conocida, yo le agradezco al libro de un muy amigo mío, El fraude más hermoso, de Fito Mendonza Paz, que salió en 2020, ¿no? El fraude más hermoso, una mirada sobre el cine y sobre nosotros, se lo recomiendo. El desenlace del relato es más o menos el siguiente, de modo sencillo, ¿no? Este señor se toma una serie de años con el socio capitalista que le paga esa investigación tan interesante, arma toda una serie de, digamos, da muchas vueltas, realiza muchos experimentos fallidos, pero finalmente, en 1878, logra tomar una sucesión de fotografías que mostraba con mucha claridad todos los movimientos de una yegua pura sangre llamada Sally Gardner. Para lograrlo, ubicó a lo largo de la pista de carreras del rancho una docena de cámaras fotográficas provistas de obturadores automáticos que se disparaban a medida que pasaba el caballo. Luego pintó los negativos para que solamente se viera la silueta del animal, y logró de esa manera una secuencia de 12 fotos que abarcaban aproximadamente medio segundo.
Finalmente las colocó en un disco rotativo y las proyectó con la pantalla con la ayuda de una linterna mágica. Así logró una imagen en movimiento de la yegua al galope y comprobó que efectivamente había un instante en que las 4 patas estaban en el aire. Lo leo directamente porque está escrito de un modo muy lindo. Resulta muy interesante entonces cómo a partir de determinada pregunta o conflicto surge otra escena. Una escena cuya ligazón o lazo o vínculo con lo anterior no es tan fácil de establecer salvo que lo forcemos. No si nos abstenemos al menos de la psicogénesis, un término muy criticado por Lacan, pero muy utilizado por las psicologías y las terapéuticas en general. Hay una disyunción insalvable entre la pregunta por las patas del caballo, su resolución y el invento de un dispositivo que luego deviene otro, el cine, como les anticipaba. El hecho en sí queda probado, pero surge otra cosa que no se esperaba. El cine, ¿no? Ni más ni menos que el cine. Es más o menos la estructura, creo yo, del análisis y la de varios descubrimientos históricos, por eso empiezo por acá. Ese otro, o eso otro que surge, no puede reducirse a un mero conocimiento científico o a simples datos. Partiendo de un saber supuesto, surge otro camino, una nueva formación o deformación de lo anterior. En otras palabras, ese saber que se suponía y se demuestra cae dejando un resto. Esta es la estructura de las formaciones del analista, interminables en su reinvención de otras escenas, que caen de allí sin surgir directamente de ellas. Por eso los obstáculos, pienso yo, y las resistencias, es el tema con el que vengo dando vueltas, son más interesantes que las comodidades y los working through o los insight, es decir, que los logros, de alguna manera. Se privilegia en la formación del analista lo que Lacan propone para su escuela, hacer lugar al inconsciente o al intervalo en el que esa otra escena puede advenir. Se trata acá entonces de un primer punto que me interesa señalar, la política de la sorpresa, de lo inesperado, en la medida en que el inconsciente se puede frecuentar, pero no se puede habitar como una localidad en la que uno se instala. Instalarse en el inconsciente sería dar lugar a la locura más cruda, comparable a muchas de las crisis psicóticas que algunos nos hemos encontrado o hemos tenido que tratar. La historia del movimiento de las patas de caballo está relacionada con este reciente libro de mi amigo, como les decía, cuyo título rescata esta frase de Jean-Luc Godard: el cine es el fraude más hermoso. En el cine, como fraude, al igual que en el psicoanálisis y la poesía, como estafas, señalado por Lacan en el seminario 24, por tratarse de un S1 que parece prometer un S2, no conviene subrayar aquí lo delictivo del asunto, ¿sí? El hecho de engañar al otro, sino sobre todo el apoyo en un dispositivo de ficción que produce esta otra escena. Parece que pasa una cosa, pero pasa otra. De ahí, creo yo, el verdadero valor de las resistencias en la transmisión misma. Voy a intentar volver a ese punto. Punto 2. El analista como pasador del psicoanálisis. Me pregunto, ¿cómo documentar un acto que, aunque tenga una larga preparación y trayectoria, en el sentido de una suerte de movimiento anterior, no deja de ser un instante, un corte, y su estructura es la de un impredicable? Esto último, lo del impredicable, lo señala Dominique Fingerman cuando comenta la proposición del 67 de Lacan, y agrega, la cito: acto, deseo del psicoanalista, deseo inédito, es una referencia vacía de sustancia, pero tiene efectos. No remite a ninguna mistagogía, pedagogía ni farmacología, psicología tampoco, ¿no? Sino que señala la operación analítica como una operación lógica con derivaciones éticas. Esto está en su libro que señalaba Luján, La deformación del analista, en nuestra queridísima editorial Escabel, ¿sí? Libro que les recomiendo más que absolutamente. Yo no lo había leído hasta que teníamos el título de esta presentación y bueno, lo terminé en un par de días.
Hay otra idea presente en ese mismo libro que conviene destacar, y es la de la deformación permanente del analista, ¿sí? Que no es un mero juego de palabras como Dominique señala leyendo a Lacan a lo largo de todo su libro, ¿no? Esto, la deformación permanente del analista, tiene un fin, que es el de constituirse en pasador del psicoanálisis, dice ella. La necesidad ética de seguir pasando el pase, retoma la famosa frase de Lacan, que yo nunca había leído así, por lo menos, ¿no? Esta idea de que seguir pasando el pase, como el analista en formación es el que siempre se va a ubicar en ese lugar de pasador del psicoanálisis. Me pareció sumamente potente, digamos, esta frase, ¿no? Nuevamente estamos situando el pase, y el cártel también, en el centro del problema de la transmisión en psicoanálisis. Y no solamente en forma de dispositivos en sí mismos, sino por su existencia, esto es, por su real, ¿sí? Por su transmisión real. Siguiendo con la inspiración entonces de Dominique, tomamos nuevamente la ya célebre frase de Lacan: no hay formación del analista, solo formaciones del inconsciente. Para preguntarnos esto, ¿cómo transmite el inconsciente? ¿Cómo nos llegan sus deformaciones? Porque en definitiva Freud comienza por ahí, que es el inconsciente el que transmite algo deformado, manipulado de alguna manera, evitando la censura, rechazado generalmente, pero el inconsciente es una suerte de órgano transmisor, ¿no? Órgano tal vez es un término que queda un poco corto para hablar del inconsciente en el sentido de Freud y de Lacan, pero aún así. ¿Se trata de un mensaje preestablecido, ya conformado, conforme, conforma? De ninguna manera, creo yo. Es con el interlocutor en presencia, como decía Freud, que ello habla, ello ríe y ello sueña. ¿Este trío puede reemplazar al otro obligatorio desde Freud, el del análisis personal, el control y el estudio de la teoría? Ciertamente no. Pero sí vuelve a poner el acento en el análisis personal, diría más en el inconsciente como experiencia personal. Es el síntoma entonces el que vuelve a aparecer y a tomar algún lugar en la transmisión del psicoanálisis. ¿Cómo transmitir con el síntoma que ya desarmado, deformado por el análisis, no va a parar detrás de un vidrio del museo, sino que debería mantenerse como cierta brújula? ¿Sí? Alguna vez imaginé una cadena de eslabones que conducen a todos los analistas hasta Freud, primer eslabón, ¿no? Es una idea bastante romántica, pero incluso podríamos hasta preguntarnos qué tipo de anudamiento se trata y bueno, conversar o hablar al respecto, ¿sí? Y si escribimos el trípode análisis, control, supervisión, o en el nudo Borromeo, hasta podemos hablar de si esas cadenas o eslabones, de qué modo se anudan, ¿sí? Pero hay una estructura que me interesa bastante más en esta metáfora, si quieren, y es lo que conocemos como el eslabón perdido, ¿sí? Es que en cada uno de esos eslabones, que conectarían todos hasta Freud, por su pecado original, como dice Lacan en el Seminario 11, eslabones de transmisiones estilísticas, ¿no? De todos los analistas que se colocan como pasadores deformadores del psicoanálisis, conviene dejar siempre algo caer, algo que no podemos saber, algo que en la transferencia no podría ser dicho ni recuperado luego. Si Freud lo ha llamado castración, tal vez Lacan lo ubica como real. Dos palabras conceptuales muy elaboradas que implican una transmisión y un pasaje, una abertura en el campo del saber. Bien, tercer punto, a ver si llego a decir algo sobre las resistencias y no me demoro mucho más. Ya en su texto de 1957, al que fui a parar gracias a Dominique Fingerman, El psicoanálisis y su enseñanza, Lacan señala un punto central sobre la formación del analista, que no es ajeno a un comentario sobre la ética, la clínica y la política,
de la formación que la sociedad francesa a la que pertenecía en aquel entonces llevaba adelante. Dirá Lacan, por ejemplo, esto, que el psicoanálisis nos enseña algo, por un lado, y que el dilema se instala en cómo enseñar aquello que nos enseña, ¿no? Otra vez parecen esos juegos de palabras, cuando en realidad transmite alguna otra cosa interesante, ¿no? Cómo enseñar aquello que nos enseña. En palabras de Lacan, ¿qué es eso que el psicoanálisis nos enseña que le es propio? En este texto Lacan ya avanza en líneas y tensiones que reconoceremos sobre todo en sus reflexiones sobre la escuela y el pase, los textos del 66, 67, 68, por ejemplo. En adelante, la formación del analista debe ser ruidosa, incómoda, pues debe estar sujeta a preguntas y no a meras respuestas técnicas, ni reglas y rituales con las que se las arregle, está bien, arregle o regla, para salir del paso, o para salirse de este pase, ¿sí? Pase pasador del psicoanálisis, como dice Dominique Fingerman. El analista, por definición, no está solo. Se lo puede ver como un solitario, pero hace lazo. Vendría a ser una suerte de deber ético. A veces producirlo y sostenerlo para que esa operación lógica pueda tener un lugar. No puede estar solo, y esto va para su práctica cotidiana como también para sus formaciones, en plural, con otros. Lo cito a Lacan nuevamente en Psicoanálisis y su enseñanza, 1957. Sepan que esa puesta en tela de juicio es efectivamente la que asumo al plantearme mi pregunta, y que en esto yo, analista, me distingo de los que consideran que la puerta cerrada sobre nuestra técnica y la boca cerrada sobre nuestro saber son expedientes suficientes para poner remedio a esa alteridad desfalleciente. Desfallece la alteridad si la puerta permanece cerrada. Si la boca también permanece cerrada, de los analistas. ¿Abstinencia o cobardía? ¿Acto solitario o soledad sin otro? ¿Corte con la conciencia yoica o autismo o autoerotismo? Son las preguntas que me hago, ¿no? Cuando aparece la alteridad y no se la deja de fallecer tan fácil ni tan rápido, cuando se sostiene esa pulsión siempre radicalmente disidente, es que aparecen justamente las resistencias. ¿Cómo recordarles a los analistas? Sigue diciendo Lacan, lo cito, que el error encuentra sus seguridades en las reglas con que se protegen las preocupaciones que él engendra. Esos errores que no se cuentan, esas metidas de pata que dan cierto escozor, vergüenza a veces, ¿no? Permiten esconderse detrás de reglas propias y protegen al analista del horror cotidiano de su acto. Su seguridad es demasiado cómoda para que algo suceda entonces. Eso propio del psicoanálisis, que va más allá del dispositivo, tal vez no más allá del dispositivo, pero tal vez no de la disponibilidad del analista. No es el antiguo análisis de las resistencias, como Freud mismo lo llamó, incluso históricamente, él mismo lo llamó así históricamente, sino tal vez el análisis como resistencia, como tratamiento de las resistencias que emergen. Por último, entonces, y para promocionar nuestra revista Nadie Duerma número 10, envié hace poco a la convocatoria un texto para ese número de la revista digital, donde traté de abordar la relación entre el tratamiento de la resistencia y la transmisión en Oriente, especialmente en Japón, apoyándome en el camino del bullido, es decir, del arte samurái, y en la práctica del aikido. Resultó un texto bastante raro, como verán, por los temas que trata de abarcar. El título de ese número, Nadie Duerma número 10, se llama ni más ni menos que Interrumpir el silencio, lo que me parece nuevamente más que adecuado para ir cirniendo, no sé cómo se dice, la discusión sobre estas formaciones de los analistas. Bueno, ahí comenté sobre algunas cuestiones, pero lo último que me gustaría por lo menos señalar es lo siguiente. Nuestras patas que en la escuela
decimos, son 4, ¿no? Como las de esta yegua Sally Gardner: análisis, control, estudio, o cártel, ¿por qué no? Estudio podría llevarse al cártel directamente. Y pase, pueden también captar ahí la estructura de 3+1, donde el pase es el +1, un plus propio de una formación específica, ¿sí? Un plus propio de esa formación de escuela. Ahora bien, la última pregunta. ¿Estarán todas en el aire esas patas al mismo tiempo o se apoyarán de a una o de a dos para poder galopar? Bueno, hasta acá. Bien, gracias Mati. Bueno, ahora le paso la palabra a Silvia Migdalet, AME de la Escuela de los Fuegos del Campo Lacaniano. También comparte el espacio de Intercolegios Clínicos junto con Matías. Y bueno, fundadora del foro de colegios clínicos, está desde los inicios, así que bueno, la escucharemos ahí con entusiasmo. Bueno, voy a ver si me entusiasmo. Con el entusiasmo. Voy a empezar contándoles una anécdota. Hace unos días atrás lo llamo a Mati por teléfono y le digo: che, Mati, ¿qué onda eso de formaciones en plural? Lo primero que había leído era como, o escuchado ahí, era algo que me sonaba raro. Formaciones. Entonces él me contesta, no, porque Mati había hecho como una especie de propuesta para texto de convocatoria. Y no, yo lo pensé por eso que dice Lacan, de que no hay formaciones, no hay formación del analista, no formaciones, dice, no hay formación del analista. Después voy a hablar un poco de ese texto. Hay formaciones del inconsciente, es más, miente y dice, yo nunca hablé de la formación del analista. Bueno, pero eso, digamos, es así, porque Lacan en general suele ser como muy francés en eso y dice a veces pavadas. O ese tipo, digamos, de desafío al lector de Lacan. Entonces, para mí eso fue de un buen auspicio, porque me sorprendí, porque no me acordaba de esa frase de Lacan. No la tenía presente en ese momento, por suerte, y entonces me permitió sorprenderme con la elección del título. Entonces quiero hacer notar primero que hay ese plural en formaciones y que ahí hubo para mí un efecto de lectura, donde yo esperaba leer la formación del analista, me encuentro con otra cosa. Y la sorpresa, esa sorpresa, me pareció auspiciosa para conversar hoy con ustedes en este espacio. Por supuesto que podemos jugar con la polifonía, nos está permitido, y podemos escuchar muchas cosas en formaciones, no solo las formaciones del inconsciente. Nos puede permitir ahí leer, escuchar, evocar otras cosas. Podemos encontrar otras connotaciones en nuestra lengua. Formaciones, por ejemplo, remite a una cuestión del grupo, es decir, cómo se forman los grupos. De hecho, Freud habla de formaciones de los grupos en psicología de las masas y análisis del yo, que esas son formaciones del grupo. Y me quedé pensando, no quiero detenerme mucho en eso, lo pensé cuando escuchaba hablar a una docente, a un analizante docente, sobre la cuestión de la formación de los niños en la escuela en la pandemia. Entonces ella me decía, Silvia, aparecen escuelas militares,
yo estoy en un cuadrado del que no me puedo mover, ellos están uno atrás del otro formados a una distancia dentro de un cuadrado del que no se pueden mover, no se pueden tocar, me dice, es muy raro todo. Y la directora, al modo panóptico, tiene prendida una computadora donde eventualmente me está escuchando e interviene diciendo, viene y interviene en la clase de ella diciendo, qué buena que está tu clase. Es como una especie de situación bastante rara. Es cierto que es una escuela privada, de prestigio, etcétera, no es una escuela pública, pero bueno. Me hizo pensar también en eso las formaciones, ¿no? Se me fue la... Déjenme que tengo que volver al documento. Bien. Entonces, psicología de las masas y análisis del yo habla de formaciones de grupo, de dos, de la iglesia y del ejército. Conocemos bien esos textos. Y esas formaciones implican modalidades de lazos que las ordenan. Es decir, cuando digo lazos, digo discursos. Entonces, hay solamente realidades de discurso. Después voy a volver a esto porque me sorprende la resonancia, no solo con algunas de las cosas, o no me sorprende las resonancias con algunas cosas que dijo Luján y algunas cosas que dijo Mati, que tienen mucha relación con cosas que pensamos separados pero juntos, porque evidentemente, y entonces esos lazos que se ordenan por los discursos que los determinan. Por supuesto que es imposible también remitirse a las formaciones del inconsciente. Estoy jugando con la palabra formaciones. Pero quiero detenerme un poco más en la relación entre las formaciones y el grupo. Porque me parece que ese es un tema. Porque el grupo es una formación. Entonces me interesa detenerme un poco en eso y decir lo siguiente. Nuestra oferta de transmisión, está enmarcada en algo que voy a llamar un reticulado forístico internacional. Un reticulado forístico internacional que tiene una carta de principios que lo guía, que lo orienta, y sus textos fundadores. Y cuando se crearon los foros, es importante decir que se crearon simultáneamente las formaciones clínicas del campo lacaniano. Nuestra formación clínica del campo lacaniano tiene muchos años de funcionamiento. Es cierto lo que dice Mariano, me hace acordar del tiempo que hace que estoy transitando en esta formación de analistas. Empecé a trabajar en el colegio clínico cuando nos llamábamos Colegio Clínico de Buenos Aires. No nos llamábamos todavía Colegio Clínico del Río de la Plata, porque nos escindimos del grupo al que estábamos integrados y entonces nos divorciamos y armamos un colegio clínico con algunos miembros que seguramente deben estar acá. Flor la vi, debe estar por ahí. No sé si está Gabriel, no sé si está Patricia, Cirilo, no sé. Bueno, entonces, el nuestro ahora se llama Colegio Clínico del Río de la Plata. Esa es nuestra oferta de formación clínica del campo lacaniano. Formación clínica implica formación del analista en el sentido de que el analista, como me parece podemos partir de entrada, nos podemos poner de acuerdo en eso, el analista
yo quiero decir algo que para mí es un postulado indiscutible en relación a mi posición respecto al tema del encuentro de hoy. Y yo lo que quiero decir primero es que no hay un analista que no deba haber estado en posición analizante. Aclaro que el deber lo digo en el sentido ético. La ética forma parte de nuestro tema, aunque no esté en el título y lo sabemos perfectamente bien. No hay clínica sin ética. Y entonces eso nos invita a hablar de política, y en el campo del psicoanálisis la política tiene una relación estrecha con la ética. El otro postulado de principios que quiero convenir con ustedes es que el analista también es un lector, o habrá sido necesariamente un lector. Algún colega que trabajó muchos años con nosotros hablaba del analista lector, y de hecho hay un blog que sigue sosteniendo con esa prevalencia del analista lector. Entonces, analizante, como recordaba Mariano antes, Mati tuvo la feliz idea de introducir ese término, analizante y lector. Analizante y lector, eso, digamos, quiero enfatizar eso. Y entonces, para mí es muy importante dialogar con el título de la convocatoria de hoy, recordarles esto de la Carta de Principios, que las formaciones lacanianas están allí con la fundación de los foros. Es decir, que la formación del analista no es sin otros lectores, lectores en el interior del dispositivo analítico y lectores como enseñantes también. A Lacan le gustaba decir respecto del enseñante en posición de analizante. Prefería decirlo así. Y es decir, que están divididos por su propia relación al no saber. La transmisión y la enseñanza en el campo del psicoanálisis no puede no estar afectada por el hecho de que se trata de un saber agujereado. Esta es la pregunta que también se hacía Matías, ¿no? ¿Cómo transmitir lo que no se sabe sin convertirse en un sabiondo? Porque si la transmisión y la enseñanza en el campo del psicoanálisis está afectada por el hecho de que se trata de un saber agujereado, por eso la transmisión, cuando se parece más a un saber sabido, aburre. Cuando solo se apuesta el sujeto supuesto al saber, es decir, a la sugestionabilidad. Uso deliberadamente ese término, porque es el término que Freud utiliza para hablar de las formaciones de masa, la aptitud para la sugestionabilidad. Rasgo magistralmente resaltado por Freud para hablar de la estructura de la masa en Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Los psicoanalistas lidiamos con esa paradoja. No solo con la de la transferencia analítica, motor y obstáculo, sino con la del grupo, con la de la formación de masa. La transferencia, aunque sea dos, puede devenir una masa, puede tener la estructura de la masa. No estamos a salvo de la sugestionabilité, porque seamos dos. Eso ya lo enseñó Freud en Psicología de las Masas. Entonces, los psicoanalistas lidiamos con esa paradoja, lidiamos todo el tiempo con la paradoja de la transferencia, que es algo que se monta para desmontarse, es algo que tiene una promesa de separación en el origen.
sino que además lidiamos con la cuestión del grupo. Lacan decía con lo imposible del grupo. Por supuesto que el grupo es imposible, decía Lacan, pero el que no está enlazado a alguno se pierde. Cuestión espinosa, digamos, que hace del grupo una cuestión a atravesar, digamos, ¿no? Cuando no a veces a huir, como del matrimonio, que cuando uno está dentro quiere salir y cuando uno está fuera quiere entrar, ¿no? A veces se parece un poco a eso las instituciones, las formaciones de los analistas. Por supuesto que hay una elección de alguna pertenencia transferencial, eso que Goethe llamaba las afinidades selectivas. A mí hay algo que me parece muy interesante, que es que yo tengo analizantes o alumnos o personas que me conocen que me preguntan muchas veces, me dicen, ¿por dónde me formo? ¿A dónde voy? ¿A qué lugar me recomendás para ir? Yo, por supuesto, soy lo suficientemente partidista para que no se note que en realidad tengo una mente muy amplia y que, por supuesto, prefiero que la gente pueda elegir, porque hay afinidades electivas respecto de cuáles son los lugares en los cuales uno decide formarse o deformarse, como decía Matías. Y entonces yo siempre les contesto lo mismo. Orientate por tus transferencias. Me parece que esa es la mejor orientación, aunque sea mentirosa, pero es una brújula, ¿no? Es una brújula. Nuestro mayor desafío es estar hoy a la altura de la invención del psicoanálisis, es decir, la apuesta, para volver a enfatizar, al retorno de la palabra, libro que acabamos de editar a través de la editorial Nuestra Escabel y de la edición de hispanohablante, la experiencia, el retorno de la palabra, tal como ella se muestra a la altura de nuestro tiempo. Tenemos que estar a la altura, insisto, para mí, de la invención del psicoanálisis. Y lo que el psicoanálisis nos enseña, haciendo referencia a lo que el psicoanálisis nos enseña, es el descubrimiento del inconsciente en una experiencia de análisis. Una y particular. Esta particularidad es justamente la que no nos hace iguales. Es decir, que el análisis tiene en ese sentido una incidencia política. Ahí hay una incidencia política del psicoanálisis en relación a esta particularidad de cada análisis y de la existencia del inconsciente de la cual uno sale munido después de la experiencia del análisis. El tema de la incidencia política del psicoanálisis es un tema que me ha interesado desde hace ya bastante tiempo, los que me conocen lo saben, y hay una doble causa. Les cuento que en la IF decidimos crear, por el contexto que nos rodea, desde hace un tiempo veníamos dándole vuelta al asunto, finalmente lo logramos, creamos un laboratorio internacional de política del psicoanálisis. Así se llama, Laboratorio Internacional de Política del Psicoanálisis, que viene siendo impulsado desde hace unos años. Cuando la política, pero no la política del psicoanálisis, sino la política, que es mucho más amplia, por supuesto, que la política del psicoanálisis, pero la política del psicoanálisis es más estrecha que la política en sentido amplio, porque la política nos lleva a un montón de cuestiones enormes que son muchas veces las que se filtran
y nos obligan a tomar posición como psicoanalistas, cuestiones que exceden una otra escena, como a Freud le gustaba llamarla, la otra escena de el otro escenario como el escenario del inconsciente. Yo les quiero decir, porque no sé que es muy tarde, o no tanto, pero no, las presentaciones online son largas, que hay dos textos que yo quiero recomendar especialmente. Hay para este año, digamos, ¿no?, que estamos tratando de pensar acerca de la política en el psicoanálisis, y tratando de articular los foros con la escuela a través de, ¿no?, una suerte de debate que ha sido muy interesante. Hemos tenido un primer encuentro con todos los integrantes de este laboratorio a nivel internacional, como pudimos nos fuimos entendiendo en las distintas lenguas, pero básicamente hay un capítulo del tomo 2 del texto Incidencias políticas del psicoanálisis, ¿sí?, que tiene una parte que se llama Política directamente y psicoanálisis, es el capítulo 9 de este texto, del cual recomiendo leer todo el capítulo porque no tiene desperdicios, para quienes quieran profundizar un poco en la cuestión de la política. Y un libro que a mí me encanta, que se llama El pánico político, que es de Jean-Luc Nancy y Philippe Labarthe. El pánico político es un libro verdaderamente apasionante, donde efectivamente retoma la cuestión de la escena a la que Mati se refería, y lo hace de una manera muy, muy particular. Yo solo voy a subrayar algunos puntos que a mí me parecen cruciales para ir finalizando y puntualizando algunas cuestiones en relación al tema. Se puede hacer una historización de los distintos momentos en donde los distintos autores, tanto Freud como Lacan, se ocuparon del tema, digamos, Paulette Soler, Lacan, Freud. No vamos a adentrarnos demasiado en eso, pero lo que sí quiero decir es que la escuela como agrupamiento de analistas es algo en donde la formación está garantizada no por el análisis, sino por la institución. No por el análisis, sino por la institución, representado por el didacta de la APA. Reproducción de sabiondos, de lo que hablábamos antes, reproducción de sabiondos. Otra cosa muy distinta, por ejemplo, es la opción o formación escuela, así llamada por Lacan, porque la escuela pone en su centro la transmisión del analizante. Ahí está eso de lo cual hablaba tan interesante Mati, sobre el pase del analista, ¿no? El pase del analista es la transmisión. Y con respecto, bueno, a la política, bueno, hay muchas cosas para decir, y ya conocemos la cuestión de la política en la dirección de la cura, es una referencia obligada, la cuestión de la idea de que en donde menos libres somos es en nuestra política, que tiene que ver con el manejo de la transferencia, y con la cuestión del juicio íntimo. Bueno, todos ustedes deben conocer suficientemente esos pasajes, digamos, de Lacan. Pero para mí, clínica, política y ética
consisten, de alguna manera, esos tres en unos significantes anudados, y habría que pensar en el cuarto nudo. Bueno, Mati dijo algo, habló del pase, yo no lo puse, pero efectivamente le podríamos agregar el pase. Y bueno, la historia de la relación entre la política y el psicoanálisis tiene larga data. Es decir, voy a finalizar con una referencia, porque podría seguir hablando un rato más, pero ya está. Quiero leerles una referencia de Freud, de la autobiografía. El texto ineludible sobre política para leer, por supuesto, es El malestar en la cultura. Digamos, después de eso Freud no escribió más nada. Y él mismo lo dice. Él mismo dice que después del malestar en la cultura ya mucho más para decir no tiene. Pero quiero situar algo en relación a la cuestión de la escena. En la presentación autobiográfica, es un texto que Freud lo designa como el grupo de sus escritos, 1920-1923, como si sus últimos trabajos importantes en psicoanálisis. Freud antes había escrito El más allá del principio del placer, El yo y el ello, etc. Pero el malestar en la cultura enmarca, digamos, al más allá, al yo y el ello, y a la psicología de las masas y el análisis del yo. Es como lo que enmarca a esos textos. Y Freud declara no haber escrito nada importante para el psicoanálisis, y en la presentación dice lo siguiente: eso correspondía en mí a una transformación y a un tramo de evolución regresiva. Evolución regresiva. Si se lo quiere denominar así, luego del rodeo que duró toda una vida por las ciencias de la naturaleza, la medicina y la psicoterapia, mi interés regresó a los problemas culturales que fascinaban antiguamente al joven que recién despertaba al pensamiento en 1912. En 1912, ya en pleno apogeo del trabajo psicoanalítico, hice el intento en Tótem y Tabú de aplicar las nuevas perspectivas adquiridas por el análisis a la investigación sobre los orígenes de la religión y la moral. Dos ensayos posteriores, El porvenir, una ilusión, El malestar en la cultura, continuaron esta dirección de trabajo. No dejé de reconocer con claridad cada vez mayor que los acontecimientos de la historia humana y las acciones recíprocas entre la naturaleza humana, el desarrollo de la civilización y esas reverberaciones de experiencias arcaicas de las cuales la religión es representante, no son más que los conflictos dinámicos entre el yo, el ello y el superyo que el psicoanálisis estudia en el individuo, y repiten esos mismos procesos en una escena más amplia. Es decir, que la otra escena, la fundante, digamos, esa otra escena fundante del inconsciente, lo lleva a Freud a interrogarse por una escena más amplia que tiene que ver con esta cuestión de la cultura. Bueno, ni hablar de todo lo que tenemos por delante para seguir en nuestro deseo de psicoanálisis y de formarnos como analistas. Bueno, hasta acá entonces lo que tenía para compartir hoy con ustedes. Bueno, muchas gracias, Silvia. Bueno, buenísimas las presentaciones. Las tres fueron muy solidarias entre sí. La cuestión esta que traía Luján, en principio, la imposibilidad de analizar, la imposibilidad de en algún punto de transmitir. Tocaba esto que traía Matías, yo me resonaba la alegoría esa de la fotografía de la yegua al galope, de un acto que no puede ser retratado, ¿no? Me quedó resonando ese retratado, jugando con el retrato, ¿no?
del propio acto analítico, ¿no? ¿Es posible retratar algo de ese acto, que es un instante, como señalaba Matías? ¿Es posible transmitir algo de eso, de ese saber agujereado, como decía Silvia? Bueno, son preguntas que se me fueron armando en relación a las 3 presentaciones y este intento que hacemos en nuestras formaciones clínicas, en nuestros colegios clínicos, intento y oferta a la vez, ¿no? De formación de analistas, ¿no? Son apuestas en eso que se escurre, ¿no? Es el propio acto analítico, ¿no? Cómo transmitir algo de eso que a la vez es tan singular. Así que bueno, con estos interrogantes cedo la palabra a todos los participantes. Bueno, en la medida que quieran pueden ir levantando la mano o interviniendo. Y bueno, para debatir, para compartir. Bueno, levanto la mano así, en forma en vivo en directo, porque no encuentro el logo donde hacerlo, así que cuando me pongo en la lista para participar. Un chat. Pero Sí, bueno, si no se está. van pronunciando y yo voy anotando como si estuviéramos en presencia en Bueno, el foro. digo algo porque es breve, pero en principio decir que qué sorpresa o cuántas pequeñas sorpresas en las 3 presentaciones, que fue un gusto, porque es difícil comenzar, abrir el año, siempre entiendo que es un desafío abrir, tomar ese lugar, así que logrado el efecto de sorpresa, digo, como placa sensible aquí, como oyente, espectadora, un efecto de pase, me parece, de los 3. Muchas gracias. Me entusiasmó. Y quería hacer una pregunta puntual que me pareció me parece que me gustó el punto, Matías, a donde ibas, pero por ahí estaría lindo que digas algo más, porque es un poco escandaloso, ¿no? Esto que marcabas como lo del forzamiento. Decías, a diferencia de las terapias cómodas, ¿no? Más las terapéuticas, digamos, que se trata de que para que la otra escena venga se requiere un forzamiento. Entonces, no sé, después si podés me gustaría que digas algo más sobre eso. Estás muteado, Mariano, ¿eh? Si estás hablando. No me llevo bien con el Zoom. Bueno, decía, no sé si alguien más quiere tomar la palabra, y Leo Leibson levantó la manito. Muy bien. La manito. Bueno, ¿qué tal? La verdad, muy ricas las presentaciones. Me alegra que nuestro colegio clínico esté en tan buenas manos. Quería decir algo, podría partir de lo que dijo Laura también, ¿no? Porque el término deformación apareció muchas veces y a mí me sonaba también por el lado de la cuestión topológica. Lo que es la deformación, en la noción de deformación continua o no, en relación a lo que podría implicar el pasaje de una superficie a otra, que puede haber o requiere cierto forzamiento, quizá por el lado del corte, que puede ser un modo de forzamiento, o por el lado del desgasto, que es otro modo de forzamiento, no son equivalentes. No todos los cortes además funcionan de la misma manera, y no todas las superficies oponen la misma resistencia, ¿no? Me preguntaba si no hay algo de eso en esto. Además me gustó mucho el ejemplo de Mati del cine y la foto de la yegua voladora, porque el psicoanálisis también es una especie de engaño. ¿Cómo era el título del libro, Matías? Matías, ¿estás El por ahí? fraude más hermoso. El fraude más hermoso. Y yo creo Sí. que el psicoanálisis tiene algo de fraude hermoso, ¿no? En tanto
O sea, se promete un amor que está condenado a desaparecer, a caducar, ¿no? Y como dice Lacan por ahí, ¿no? Se ofrece algo que es mentira para que surja la verdad. O sea, no hay manera además que de hacerlo por otro lado. Y que también es un modo del forzamiento en algún sentido, o de la deformación. Me preguntaba qué de estas operaciones o eventos de la práctica analítica podían también participar en lo que hace bueno, a cierta tarea enseñante, ¿no? O a cierta práctica de eso, del pasar, transmitir lo que se puede transmitir, porque lo que lo más interesante no se puede transmitir. ¿No? Si vos decís, es la práctica, como decía Lacan, somos expertos en una práctica que no podemos compartir. ¿Mm? Y eso también creo que hace a la cuestión de la escuela como refugio, como experiencia. Bueno, esas cosas se me ocurrían. Gracias. Alicia Dongui, estás muteada, me parece, ¿eh? Sí. Ahora sí. En realidad es un comentario que me evocó la pregunta de Laura Salinas, que me hizo recordar una frase de Lacan, que en verdad no recuerdo, parece por su contenido que tenga que ver con los últimos seminarios de él, que a mí siempre me hizo tenerla como guía en relación al tema de las entrevistas y cierta entrada en el análisis, en transferencia, que la frase más o menos, no la tengo la cita textual, pero más o menos tiene que ver con que en verdad hay que recibir al consultante, que luego será analizante, y dice, al principio, y que esto tiene que ver un poco con lo que decía Silvia Migdalek de la sugestión, que, bueno, al principio, la palabra es fuerte, porque por eso me quedé pensando, o sea, al principio se trata de seducir a ese consultante para que luego que entre, de alguna manera, en transferencia en el dispositivo analítico, y luego ser implacables. A mí lo que me resultó la palabra forzamiento, ¿no? La que me evocó esta cita de Lacan, que me parece que es muy atinada para también, me uno un poco al comentario, estoy de acuerdo con el comentario de Leonardo, en el sentido de que la entrada puede ser forzamiento, desgarro, pero todas evocan algo del orden de un antes y un después. Y en ese sentido, me parece que algo del pase, que, bueno, algunos hablaban de un pase al comienzo, luego el final, que me parece que alude un poco a esta cuestión de entrar en ese circuito que de alguna manera sorprende, digamos, cuando ocurre del lado del deseo del analista y también del lado del lugar del analizante. Bueno, quería un poco hacer ese comentario. Bueno. Bueno, gracias Alicia. No sé si hay alguien más, no puedo ver las manitos. Está Fernando. Fer. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Ok, gracias. Bueno, gracias a los tres colegas, amigos, por el recorrido. Tengo algunas notas acá que tomé de lo que venían diciendo. Creo que
como decía Mariano recién, hay puntos como solidarios entre los tres. A mí me gusta mucho la idea de la formación del analista como efecto del inconsciente. Me parece una tesis interesante. Me parece que cuando Lacan habla de formación del analista o el problema de la formación del analista, se refiere específicamente a cómo poder formalizar un saber sin sujeto, ¿no? Que es su apuesta en relación al inconsciente. Hay saber sin sujeto. De hecho, en el texto de la enseñanza termina afirmando que la verdad puede no convencer, es decir, aquello que viene por el lado del dogma, de la transmisión teórica, por ejemplo, y que el saber pasa en acto, es decir, que si hay algo que tiene de didáctico un análisis, sería específicamente esa ductilidad que alguien adquiriría para destituirse de su posición subjetiva, ¿no? Entonces, y como bien decía Matías, hay algo del orden de lo imposible de transmitir en relación a la experiencia, ¿no? La experiencia es intransmisible. Ahora, el saber adquirido, digamos, también es complejo de articular para poder transmitir. De hecho, es el problema de los pases, ¿no? El problema del pase es ese específicamente, ¿no? Pero me parece que la tesis también de Dominique, en el sentido del analista pasador, me parece que es interesante en este sentido, ¿no? Porque también tiene su correlato en la posición de enseñante, que decía Lacan. Yo como enseñante adquiero la posición del analizante, es decir, de alguna manera me dejo decir, podríamos decir, ¿no? Me dejo decir por el saber que adviene, y de allí se produce cierta articulación luego. De hecho, los seminarios son desgrabaciones de lo que advenía, de alguna manera, ¿no? En relación a una temática, encausada, si se quiere, ¿no? Y por otro lado, también quería tomar lo que decía Luján con respecto a la cuestión de la importancia de la presencia del psicoanálisis en el ámbito de lo social. Me parece que es un punto fundamental en cuanto a la posibilidad de difusión, ¿no? De un discurso, de difundirlo específicamente como para saber que existe, ¿no? Un discurso que es tan delicado en algún punto de los cuatro, es el más complejo para sostener y para poder formalizar sobre él. Y con respecto al forzamiento, a mí no me llama mucho la atención el término, porque creo que hay algo del orden de cierto forzamiento no coercitivo, no violento explícitamente, sino que hay algo del orden, por ejemplo, de sostener el punto de no responder a la demanda, genera cierta violencia simbólica. Es decir, hay algo que queda ahí como de incómodo, ¿no? O el silencio mismo, incluso a veces, es un forzamiento para que algo se diga, ¿no? No para que el sujeto hable, porque el sujeto habla siempre. El punto es que algo se diga del orden de un saber, ¿no? Inconsciente. Me parece que ese es el gran problema de la transmisión. Bueno, nada, podría decir mucho más, pero no me quiero explayar mucho más. Gracias. Gracias, Fer. Bueno, no sé si Mati, Luján o Silvia quieren conversar un poco sobre... ¿Querés arrancar, Mati, o Silvia? Digo una o dos cositas nomás sobre, me sumo a la cuestión del forzamiento. Yo lo ponía un poco explícito, gracias por todas las resonancias que hay ahí al respecto de eso, a las que le podríamos agregar el esfuerzo, ¿no? Forzamiento o esforzarse, o la cuestión de la fuerza que está en juego ahí. Por eso tal vez no llegué a darle alguna vuelta respecto de las resistencias y algunas otras cosas. Pero me parece que yo lo ponía un poco en este sentido, cómo me interesó de esa idea, esa anécdota, una de las anécdotas del inicio del cine, en donde
de determinada cuestión, escena, no se deduce la siguiente, sino que, digo, no iba a inventar el cine el tipo, inventó una serie de dispositivos para tratar de demostrar algo que termina, como lo dice acá el autor, después de más de una década de discusiones, Stanford, que después deviene este gran universitario, magnate, pudo al fin alardear frente a sus amigos mientras se tomaba satisfecho su whisky. Cosas de millonarios de finales del siglo XIX. Es decir, termina siendo una nimiedad por la cual se montó todo un dispositivo y lo que me interesaba a mí, se inventa otra cosa que no estuvo calculada. Un poco como la penicilina, según tengo entendido, ¿no? Y muchos experimentos científicos de ese orden. Por un lado iba con eso, y con el forzamiento, un poco eso, de esa escena anterior, no es fácil establecer lo que viene, salvo que caigamos en la psicogénesis, otros tipos de forzamientos que parecen menos violentos que el psicoanálisis, que la interpretación analítica o el silencio o la abstinencia, pero que en definitiva me parece, cada vez más me parece a mí, son muy peligrosos. Es la palabra que se me ocurre, pero lo tengo que decir así porque es lo que últimamente vengo tratando de pensar alrededor de varias formaciones, ¿no? Formaciones, como evocaba Silvia, más rígidas, más duras, más técnicas de transmitirle a la gente cosas realmente insólitas que he escuchado, ¿no? Una paciente que no veo hace mucho, diagnosticada de todo tipo de trastornos y de cosas, menos de loca total, digamos, le enseñaban a que en uno de esos desvaríos en donde perdía la razón y quería romper todo, metiera la mano en un balde con hielo. No había escuchado todavía algo así, y realmente no sé yo, que es divertido y también es un poco peligroso, esa es la Violento, palabra ¿no? que se Qué me ocurre a mí por violencia. los efectos de esto. Entonces, forzamiento en ese sentido. Hay forzamientos que valen la pena y otros que son bastante más violentos, ¿no? Sobre el título del fraude más hermoso, era un poco, va por esa misma vía, que se elonga, ¿no? Otro término que usa Lacan en el seminario 24 y que hemos discutido bastante. O sea, algo que se elonga, se estira sin quebrarse, es un forzamiento de otra índole, dentro del lazo transferencial, bueno, alguna otra cuestión. Bueno. No, pensaba que Lacan de hecho inventó el dispositivo del pase para intentar demostrar algo de los efectos del acto analítico, ¿no? De ahí al dispositivo este de la yegua, al galope. Sí, captar una fotografía, está la de referencia Sí. a la placa sensible, muchas otras cosas que... Captar algo que no se puede retratar, como decías, Marian, volver a tratarse. O se trató o no se trató, ya está. Ese es el estado del síntoma eventualmente en el pase. O se trató, no se trató, pues qué sé yo, se verá. Algo pasa o algo no pasa. Exacto. ¿De qué se trata eso? Sí, me parecía, digo, en relación a la pregunta que te hacía Matías, y que hubo varias resonancias, ¿no? En relación a la cuestión del forzamiento, me parecía que esta cuestión de la destitución, que puede ser hablar a veces, ¿no? Un poco como decías recién, no necesariamente tomar la palabra quiere decir interrumpir el silencio del analista, ¿no? Es decir, como hablando inclusive puede haber una manera de no satisfacer esta demanda, pero me gustó las resonancias también que se generaron, pero me parece que un poco se vinculaba a esta cuestión tuya de cómo localizaste la resistencia, es decir, es lo que me parece que hace el juego con ese forzamiento, no sé si por ahí va la cuestión, ¿no? De cómo en el enter, en sostener, en causar y en sostener esas resistencias, tanto en la formación del analista como en los análisis mismos, ¿no? Me parece que por ahí va la cuestión entonces de esa danza, de ese juego, para, que no es un forzamiento violento, sino más bien es de una danza, una topología, ¿no? Con esa resistencia.
por ahí yo lo que quería destacar, te digo, me parece que, y que Mati lo planteó, me parece claramente en eso de la captación del instante, de lo azaroso del asunto, de que lo que resultó no era lo que se buscaba exactamente, digo, se buscaba así poder dar cuenta de alguna cosa, pero digo, de eso devino otra que no era lo que se buscaba, ¿no? Entonces yo pensaba que, digo, lo complicado es pensar que nosotros proponemos las deformaciones, o como preguntaba Leo recién, ¿no? Bueno, ¿qué son deformaciones, ¿no? Desgarros? No es que proponemos unas u otras o en cierta dirección, me parece que no tiene que quedar en una cosa que nos lleve a la vieja disputa de lo que queda en el terreno del yo a yo, ¿no? De esa cosa especular. Cuando hablamos, me parece, de esforzamiento, no sé, a mí me parece que es un término que viene más bien solidario a lo que es el deseo del analista, en el sentido de algo que pugna incluso más allá de la persona, ¿no? Quiero decir, es algo que en todo caso impone el dispositivo, no el analista como persona. No sé, pensaba en voz alta mientras escuchaba, y que eso es lo difícil de transmitir, ¿no? Que así como no sabemos anticipadamente las intervenciones, porque no sabemos qué de lo que decimos va a tener un efecto de corte, como, ¿no?, decía Leo, o qué va a volver algo de lo que decimos transmisible, algo de lo que hacemos, digamos, ¿no? Ni en la clínica, digo, ni en la transmisión. Entonces, digo, me parece que lo interesante es por ahí es eso, es pensar, bueno, cómo algo pasa, ¿no? Sin cálculo, ¿no? Premeditado. Esto me parece que es lo interesante por ahí, ¿no? Para pensar. Bien, tenemos dos intervenciones más, al menos que veo, Florencia Farías y Ana María Garibaldi. No sé si hay más, si no, empezamos por Flor. Estás muteada, ahí está. No, que decía que ya me olvidé lo que iba a decir, porque no tengo la mano hace rato, pero me habían encantado las intervenciones, realmente resonaron unas con otras. Un poco tomando ahora lo último que dijo Luján, por ahí es la diferencia entre enseñar y transmitir. ¿No? Una cuestión es repetir un concepto, que el otro que está escuchando entienda ese concepto, y es muy diferente cuando uno sale de una clase y después pasó algo, ¿no? Pasó algo del orden de la transmisión, porque hubo cuestiones que sorprendieron, hubo preguntas diferentes, hubo algo de la clínica que, que aparece sin que uno esté pensando voy a compartir una viñeta, sino que en la medida en que se va hablando aparece la clínica. Me parece que a eso apunta nuestro colegio clínico, justamente, ¿no? A que algo de la transmisión así, espontáneamente y un poco fruto de lo que cada enseñante va diciendo, se produzca. Y hay un montón de veces que eso se pasa sin que uno se lo proponga, y otras veces no. Sí, bueno, fue una buena clase, hubo conceptos, etcétera, pero no pasó, como pasa en las sesiones, ¿no? Y creo que es interesante mantener esta diferencia entre lo que sería enseñar y transmitir. Y estar en una comunidad analítica también nos obliga a algo de la transmisión todo el tiempo, ¿no? De poner en acto, como decía un poco Silvia, el lazo con el otro, y que ese lazo que puede tener muchas connotaciones en un grupo se mantenga por la tarea, ¿no? Siempre tengo como presente lo que dice Guillaume Rivière en relación a un grupo, como un grupo puede ser un grupo operativo o no, y que en realidad el grupo es operativo en función de si hay una tarea que nos une y que nos mantiene enlazados, ¿no? Que si esa tarea está, en nuestro caso es el psicoanálisis, y si algo de eso está en un grupo, lo imaginario puede
gestar y puede producir resistencias y puede producir malestar, pero va a prevalecer el objetivo que es la tarea. Y creo que eso es lo que hace que podamos estar en una comunidad analítica. Que bueno, les agradezco un montón porque realmente me pareció que cada uno fue transmitiendo ciertos conceptos, ¿no? Esto del analista como pasador del psicoanálisis, de lo que Silvia habla del grupo y de los lazos y de las resistencias, y Luján hablando de la transmisión, me parecieron cuestiones que nos hacen seguir pensando. Gracias. Ana. Bueno, antes que nada agradecerles también, me parecieron sumamente ricas y valiosas todas las intervenciones, ¿no? Y lo que me ayudaron a pensar es en la complejidad de la formación del analista, ¿no? Pensaba en lo que decía Matías, en realidad me hacías acordar al citar el cine, en la idea del montaje que se hace en cine de distintas escenas, ¿no? Y cómo cada uno de los aspectos que ustedes fueron señalando tiene que ver con un montaje de distintas escenas que intervienen en la formación del analista, ¿no? De Silvia, bueno, me impactó la importancia del retorno a Freud, ¿no? Como en la formación del analista, que es un tema que en este momento en muchos lugares se está discutiendo, si solamente se estudia Lacan, hay como un cierto olvido, ¿no? En algunos lugares, o que solamente se puede estudiar a Freud a partir de Lacan, ¿no? Y bueno, eso me pareció muy, muy enriquecedor, todas las facetas que pudiste mostrar vos, Silvia, en tu exposición, ¿no? Y también el tema del analista lector, porque ahí hay toda esa indicación tan fuerte que nos da Lacan con respecto a, en función y campo, ¿no? La tentación del analista de abandonar el fundamento de la palabra, ¿no? El campo de la palabra, del lenguaje, y todo lo que implica esa formación, ¿no? Con respecto a Matías, me gustaría si vos podés explicar un poquito más lo del forzamiento, porque me parece que en lo que se entendió de lo que vos dijiste, hubo como distintas lecturas. No sé si podés decir algo más. Y con respecto a lo de Luján, cuando vos planteaste de formarse en lo de lo imposible, yo creo que vos lo has pensado así, si no decime, me quedé pensando justamente en la idea que da Lacan en la tercera, de lo imposible como lo real, y cuando uno piensa en lo imposible como real, ahí aparece que el analista tiene que formarse en lo real como lo que no, como lo define él, ¿no? Ya en lo simbólico, lo imaginario y lo real, en 1953, ¿no? Lo que no anda, lo que anda mal, lo que se pone en cruz ante la carreta, lo que estorba al andar, lo que no deja de repetirse, ¿no? Lo que siempre vuelve al mismo lugar, lo que es semblante. Bueno, eso. ¿Sí? Bueno, no sé, Matías, si me querés aclarar un poquito eso. Bueno, gracias por la pregunta. Vuelvo a insistir en lo mismo. Yo lo tomaba un poco en este sentido. El título con esa frase del cine de Jean-Luc Godard, que es el fraude más hermoso. Es una frase paradójica porque habla de un fraude hermoso. Cuando Lacan habla en el Seminario 24 de que la poesía y el psicoanálisis son una estafa, habla un poco de algo similar, un poco topológico, como decía Leo, ¿no? Algo que se corta y que se tuerce, porque un fraude, si es hermoso, ya no sé,
es un fraude o es hermoso. En ese sentido lo decía, ¿no? El forzamiento, para mí, conduce a algo de las resistencias, que es un término de Freud a veces medio mal entendido, por mí por lo menos, mal leído, mal entendido, y que me lleva muchos años volver a leerlo, volver a darle otras vueltas, agregarle otras lecturas y otras ideas. Cuando se fuerza algo, se produce un salto. Por eso hablaba del eslabón perdido también, ¿no? Es un salto para tratar de explicar un S1, dice Lacan, que promete un S2. Hay una promesa ahí en el medio. No va de suyo, no sé cómo decirlo. Hay un agujero donde en toda transmisión algo cae, queda de lado, se agujerea el saber, como retomaba Silvia, y entonces eso no... Salvo que expliquemos, no hay explicación. Entonces ahí entra a jugar el azar, bueno, algunas cuestiones que conocemos, pero es un poco esa estructura de algo que se rompe y deja un hueco. La transmisión creo que es esa. Por eso el término deformación del analista, como lo aclara Dominique Fingerman, no es un juego de palabras solamente. De hecho, escribe un libro entero. Yo dije, bueno, ¿qué más puede decir sobre eso, no? Ya lo dice todo en el título, la deformación del analista. Y no es un juego de palabras, es algo que cambia de forma. Un poco a eso apuntaba, ¿no? Sí. Pero que me parece que también va en contra, perdón, si quiero una cosita cortita, va en contra, me parece, también de la idea de dar forma. Porque digo, Colette Soler lo toma también en ese texto que yo cité, en relación a que la escuela, como la piensa Lacan, no tiene que ver con el proyecto pedagógico de dar forma, ¿no? Entonces, Okay. Sí. Pensaba que en realidad el forzamiento, si se quiere, lo produce Freud cuando dice que lo único que cuenta es la realidad psíquica. Eso es un forzamiento. El forzamiento es invitar al paciente, me da la impresión, a que se aventure a ese juego que el analista le propone, de entregarse a decir no importa qué. Y en ese sentido me parece que es una ruptura el encuentro con un analista, más allá de que eso se transforme o no después en un análisis, implica una ruptura de la homeostasis de las relaciones habituales. Sigue siendo eso absolutamente así para nosotros. Cuando recibimos a un analizante, no esperamos que esté incómodo, pero tampoco vamos a evitar la incomodidad. No, porque hay algo que no cierra. Eso es como Lacan dice, cuando las clavijas no entran, no. Eso apunta, me parece, a que el valor que Lacan les fue dando a lo real en su clínica, y que no es lo mismo decir que lo real es lo imposible, que la fórmula que él utiliza de lo real un poco después, creo que es en Radiofonía, donde dice que más bien de lo que se trata es de lo no universalizable. Es decir, que el psicoanálisis resiste la universalización, es eso lo que resiste. Y en ese sentido es que él se atreve a decir nada más ni nada menos que en Radiofonía, en un momento, el tipo dice que el psicoanalista está llamado, digamos, a hacer la salida para el discurso capitalista. Nada más ni nada menos. Digamos, uno puede después volver a esos lugares. Bueno, nada, quería aportar solamente estas referencias al debate que se está empezando a armar.
Estás silenciado, Mariano. Decía en mudo, no sé si alguien quiere aportar algo más. Ya son las 11 menos 5, un poco tarde. Pero bueno, si alguno quiere hacer un breve aporte, si no, damos por cerrada la jornada. Bueno, yo creo entonces que podemos darnos por satisfechos. Al menos si algo de eso es posible. Nos vemos en el próximo forzamiento o en el colegio clínico. Claro. Sí, forzamiento y esfuerzo de trabajo, ¿no? Y dar ganas. Podemos aplaudir. Bueno, hasta la próxima entonces. Y gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos, gracias. Gracias. Un abrazo. Chao. Chao. Buenas noches. Saludos. Chao.